Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Martínez, soy ingeniero agrónomo. Esta vez vamos a ver un poco sobre qué ocurre cuando aplicamos fertilizantes al suelo. Cuando aplicamos los fertilizantes químicos al suelo ocurre. Supongamos que este sea la solución del suelo y como sabemos, en el suelo hay diferentes tipos de minerales. Por ejemplo, está el cobalto, molibdeno, cobre, zinc, boro, magnesio, manganeso, el azufre, entre otros minerales. Y cuando aplicamos los fertilizantes químicos, que los fertilizantes químicos están compuestos o son principalmente el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y cuando aplicamos los fertilizantes al suelo, estos elementos que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, cuando entran en la solución del suelo, cuando lo aplicamos al suelo, estos, al tener un alto poder de solubilidad, hace que los demás minerales, que son el cobalto, zinc, cobre, molibdeno, hace que estos elementos sean desplazados de la solución del suelo y los bloquea. Y de esa manera ya no queda a disposición de las raíces de las plantas. Además, el NPK, que son nitrógeno, fósforo y potasio, al ser muy solubles, además tienen o se aplican sucesivamente al suelo una y otra vez, hace que vaya desapareciendo los pocos nutrientes o elementos que quedan en la solución del suelo, y en la solución del suelo o en el suelo queda ocupado principalmente por el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y los demás elementos quedan desplazados y bloqueados por estos elementos. ¿Y qué ocasiona esto? Ocasiona tres cosas principales. La primera, al ser desplazados y bloqueados los demás minerales como el cobalto, boro, molibdeno, zinc, entre otros minerales, las plantas que crecen en estos suelos donde se han aplicado los fertilizantes químicos de manera sucesiva y en grandes cantidades, hace que las plantas que crecen en estos suelos sean débiles y muy susceptibles, ya sea a plagas y enfermedades o al medio, ¿no? Hace que sean susceptibles ya sea al calor, al frío, a la lluvia, entre otras condiciones propias del medio. Y para poder proteger a las plantas que crecen en estos suelos, se debe de aplicar los agrotóxicos, que son, algunos de ellos son los insecticidas, que son sustancias químicas para eliminar a los insectos. También se deben de aplicar los fungicidas, que son productos químicos o sustancias químicas para matar o eliminar a los hongos. También se debe aplicar nematicidas, que son sustancias químicas para matar a los nematodos. Entre otros están los bactericidas, acaricidas y todos los SIDA, etcétera, etcétera. Se debe aplicar para poder proteger a las plantas para que estos puedan crecer y desarrollarse, ya que son susceptibles a las plagas y enfermedades, como ya dije, y al medio, ya que no tienen todos los elementos o minerales que las plantas necesitan para poder subsistir y poder producir las sustancias
que los protegen o fortalezcan su sistema inmune. El segundo punto, o lo que ocurre cuando aplicamos fertilizantes químicos sucesivamente y en grandes cantidades al suelo, es que las plantas o todos los productos cosechados de estos suelos se produce una desmineralización que, al no haber los demás elementos en el suelo, las plantas que crecen en estos suelos tienen una faltante de los demás minerales o de todos los elementos que debería de tener. Por ejemplo, una manzana en los años 50, en el año 1950, antes de que se aplicara los fertilizantes químicos en grandes cantidades al suelo y de manera sucesiva, una manzana tenía tenía en su composición alrededor de 4 miligramos de hierro. Y en la actualidad, que se aplican grandes dosis de fertilizantes químicos al suelo, y una manzana que fue fertilizada con fertilizantes químicos solamente tiene alrededor de entre 0,04 miligramos de hierro, que para comer la misma cantidad de hierro que anteriormente se obtenía de una manzana, ahora con el uso de los fertilizantes químicos se debe de comer alrededor de entre 10 a 15 manzanas para poder obtener los 4 miligramos que anteriormente se obtenía de una manzana. El tercer punto que produce al aplicar grandes dosis y de manera sucesiva los fertilizantes químicos al suelo es que, además de que se tiene que aplicar los agrotóxicos, también se crea una dependencia de la compra de los demás insumos. Principalmente se deben de comprar los minerales que han sido desplazados y bloqueados por el fertilizante químico, que en este caso son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, al no estar disponible en el suelo. Para que pueda volver a estar disponible para las plantas, uno debe de comprar esos elementos y se tiene que aplicarlos ya sea en el suelo o sobre las plantas, para que las plantas tengan acceso a esos minerales o elementos o nutrientes. Y por ende uno debe de comprar sucesivamente, a la par con los fertilizantes químicos, los demás nutrientes o elementos que le faltan al suelo. Y el último punto, que los fertilizantes químicos, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, no tienen un poder residual. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe de aplicar una y otra vez, ya que cuando, por ejemplo, sembramos un cultivo de maíz y aplicamos el fertilizante químico para el próximo cultivo, por ejemplo, que se va a plantar soja, se debe de volver a aplicar nuevamente los fertilizantes químicos. ¿Por qué esto ocurre? Ocurre principalmente porque los elementos o el nitrógeno, el fósforo y el potasio, una parte, la que se aplica al suelo, una parte es absorbida o se absorben por medio de las cosechas, ya sea raíces, hojas, granos, tubérculos, etcétera, etcétera. Y otra parte que queda en la solución del suelo es arrastrado por
por el agua, se pierde a través del agua. Y por último, lo que queda en la solución del suelo queda fuertemente ligada al suelo, a la solución del suelo, y las plantas no lo pueden absorber o utilizar estos nutrientes. Esto es lo que básicamente ocurre cuando aplicamos los fertilizantes químicos al suelo. Y hasta aquí con este tema, y culmino el video parafraseando a Sebastián Piñeiro, quien dice que los fertilizantes químicos no son ni buenos ni malos, sino que estos producen o generan impactos.